¿Cómo contamos el conflicto más antiguo del hemisferio occidental? Las versiones son múltiples. Para algunos historiadores, el conflicto armado empieza con la muerte de Gaitán en 1948 e incluso antes. Para otros, empieza en 1964, con el nacimiento de las FARC y otros grupos guerrilleros alzados en armas, como el ELN, entre otros. El nacimiento de estos grupos alzados en armas se da por el bipartidismo y la represión política a aquellos que no fueran ni conservadores ni liberales. La opción militar de las FARC llevó a una polarización política y social del país en los años 80. La década de los 80 es importante porque dos nuevos actores entran a ser parte del conflicto. Por un lado están los paramilitares, que en 1982 se conforman por grupos armados de campesinos y terratenientes que, alegando abandono del Estado, justificaron alzarse en armas. Según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, sus masacres superaron en número y letalidad a las de las guerrillas. Por otro lado, el narcotráfico se posiciona como un financiador de la guerra y a la vez como un problema global. Y así, durante la década de los 80 y parte de los 90, el Estado colombiano está en una lucha contra el narcotráfico, los paramilitares y las guerrillas. Aires de cambio se ven en la década de los 90, con los acercamientos entre el Estado y las guerrillas. Uno de los procesos más recordados es con el M-19, el cual dio como resultado el paso de las armas a la participación en política. Otro de los cambios en esta década fue la creación del Plan Colombia, el cual buscaba fortalecer al Estado colombiano, debilitar el narcotráfico y afianzar las relaciones políticas, militares y económicas con Estados Unidos. Esta década termina con acercamientos entre el entonces presidente Andrés Pastrana Arango y la guerrilla de las FARC. Un nuevo siglo empieza con el fracaso rotundo de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. El 2001 es una fecha clave para Colombia y el mundo. En el escenario nacional, una figura política poco reconocida hasta entonces llega al poder con un discurso que cada vez tomaba más fuerza y aceptación social: la lucha contra el terrorismo y contra todas las fuerzas ilegítimas. Durante la era del gobierno Uribe, se intensificó la confrontación armada entre las guerrillas y el Estado, con tácticas y estrategias diferentes hasta ese momento, que trajeron por resultado duplicar la fuerza militar en número y arsenal entre el 2002 y el 2010, lo cual tuvo como efecto el debilitamiento militar de las FARC. Además, se consiguió la desmovilización de varios grupos paramilitares, dentro de un proceso ampliamente cuestionado. El 2010 inició con un gobierno que prometía continuar con la política de seguridad democrática implementada durante el gobierno de Uribe, lo cual cambió con la sanción de una ley de víctimas y restitución de tierras en 2011 y la instalación de una mesa de diálogo con las FARC en Cuba en 2012. Esta mesa contaba con la presencia de múltiples actores internacionales, algunos como Cuba y Noruega actuaban como países garantes, mientras que otros como Venezuela y Chile lo hacían como países acompañantes. Además, se planteó la discusión sobre temas como desarrollo agrario, participación política, narcotráfico, reparación de víctimas, entre otros asuntos del conflicto armado. Este acuerdo, que reunió aprendizajes de los anteriores procesos de justicia transicional, fue apoyado por muchos actores como Estados Unidos, la Unión Europea, miembros de UNASUR, China y otros países. El panorama nacional no fue tan diferente. La mayoría de los partidos políticos, líderes de opinión pública y hasta medios de comunicación apoyaron el proceso de terminación del conflicto. Una pequeña parte no lo estuvo, alegando que este acuerdo no representaba los intereses del país, apoyaba la impunidad e incluso afectaba otros temas como el género y la familia. El 2 de octubre fue una fecha que hizo evidente la polarización frente al conflicto armado con las FARC, y el plebiscito, convocado por el presidente Juan Manuel Santos, no contó con aprobación popular, y el no al acuerdo ganó con un margen mínimo.